El inframundo está lleno de misterios y de verdades ocultas. Se ha hecho el esfuerzo a través de muchas generaciones para interpretar la naturaleza de este lugar y cuáles son los misterios que esconde. Por eso te mostraremos cuáles son las 10 cosas que no sabías sobre el infierno y su implicancia en este mundo terrenal. Recuerda en apoyar a este canal con tu suscripción y déjanos tus comentarios. El infierno se encuentra bajo tierra. Durante la Edad Media, la creencia generalizada era que el infierno se encontraba bajo tierra, y existían leyendas de viajeros que afirmaban haber visto humo saliendo de grietas en el suelo. Dante respaldaba esta idea y, considerando que la tierra era redonda, situaba a Satanás en el fondo del infierno, con su cintura en el centro de gravedad terrestre. Sin embargo, en el paraíso perdido de Milton, el infierno se encuentra lejos de la tierra. La obra está ambientada en la época de Adán y Eva, cuando se suponía que la tierra era perfecta, lo que haría incongruente que el infierno estuviera en su centro. Dante logra recorrer el infierno, el purgatorio y el cielo en menos de una semana, mientras que el Satanás de Milton necesita 9 días solo para caer del cielo al infierno. Además de estas diferencias en la ubicación y la temporalidad, las obras de Dante y Milton ofrecen interpretaciones únicas del inframundo y de los eventos relacionados con él, enriqueciendo así el rico imaginario del infierno en la literatura y la cultura occidental. El infierno alberga seres fantásticos. El inframundo rebosa con criaturas extraídas de los mitos paganos. Dante describe encuentros con centauros y arpías, el minotauro y Cerbero, el feroz can de 3 cabezas. Miguel Ángel presenta a Caronte y Minos, respectivamente el barquero y el juez del Hades griego. Además, Milton añade a Medusa e Hidra entre las figuras infernales. Estas criaturas mitológicas añaden un aura de misterio y terror al paisaje del infierno, enriqueciendo su atmósfera de condena eterna y tormento. Además, la inclusión de seres de la mitología pagana en el infierno también sugiere una fusión de creencias y tradiciones religiosas, ofreciendo una visión más compleja de la naturaleza del castigo y la existencia ultraterrena. Además de estas criaturas mitológicas, otros textos y obras de arte también han contribuido a enriquecer la imaginería del infierno. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante no solo presenta encuentros con criaturas míticas, sino también con figuras históricas y alegóricas que representan diferentes tipos de pecados y castigos. Asimismo, la pintura renacentista y barroca, con artistas como Hieronymus Bosch y Pieter Bruegel el Viejo, ha proporcionado representaciones visuales vívidas del infierno y sus horrores. Estas obras han influido en la percepción cultural del infierno y han alimentado la imaginación humana durante siglos. El infierno tiene forma cónica. El infierno, según las descripciones de Dante, se representa como un lugar cónico, una vasta morada de sufrimiento y condenación que se extiende hacia las profundidades de la tierra. En su diseño, consta de 9 círculos concéntricos que se van estrechando gradualmente mientras se desciende hacia el núcleo, cada uno reservado para castigar a los pecadores según la gravedad de sus transgresiones. Desde los círculos más externos, que albergan a los menos culpables, hasta el centro donde sufren los más condenados, el infierno es un lugar de tormento y desesperación. En el corazón de esta vasta estructura infernal, Jerusalén ocupa un lugar simbólico, representando la antítesis de la salvación y la redención. El río Aqueronte, una frontera impenetrable entre el mundo exterior y el inframundo, fluye a través del abismo, separando el reino de los vivos del reino de los muertos. Más allá de esta división, pero aún dentro del paisaje infernal, yacen aquellos que vivieron vidas de neutralidad, sin inclinarse hacia el bien o el mal. Para ellos, el castigo es una eternidad de movimiento constante, perseguidos por criaturas infernales que se alimentan de su angustia y sufrimiento. Esta visión del inframundo, tejida con elementos simbólicos y alegóricos, refleja las creencias medievales sobre el castigo y la moralidad, proporcionando una narrativa poderosa que ha perdurado a lo largo de los siglos. El concepto del infierno no es tan fiel a la Biblia. La mayoría de estas concepciones no tienen su origen en la Biblia. Si bien la Biblia menciona el infierno y su fuego, muchos de los detalles provienen de la imaginación de Dante y han sido inspirados por los mitos griegos y romanos. La mayoría de estas representaciones fueron creadas por la inventiva de la Europa medieval.
Los artistas cristianos del Oriente nunca mostraron tanto interés en esta temática y en Occidente su desarrollo fue más tardío. La doctrina del tormento eterno fue formalizada por el Concilio de Letrán en 1215, apenas un siglo antes de que Dante escribiera su obra. En la era moderna, los cristianos han adoptado una postura cada vez más escéptica con respecto al infierno. Mientras que la Biblia contiene 622 versículos que mencionan el cielo, en la Nueva Versión Internacional, solo hay 15 que hacen referencia al infierno. Esta disparidad refleja un cambio en el enfoque teológico y espiritual, donde se ha puesto más énfasis en la gracia divina y el amor, en lugar de en el castigo y la condenación eterna. Además de la influencia de Dante y los mitos antiguos, otras culturas y religiones también tienen sus propias concepciones del inframundo. Por ejemplo, en la mitología egipcia existe el reino de Osiris, donde los muertos son juzgados por sus acciones en la vida terrenal. Asimismo, en las tradiciones del budismo y el hinduismo hay conceptos de reencarnación y karma que influyen en las creencias sobre la vida después de la muerte. Estas diversas perspectivas sobre el inframundo reflejan la riqueza y la complejidad de la experiencia humana y las interpretaciones de lo que pueda haber más allá de la vida terrenal. El infierno es frío. De hecho, el infierno puede resultar bastante asfixiante, especialmente según lo describe Milton, con colinas, cuevas, costas y pantanos ardientes. Dante presenta un río de sangre hirviente para aquellos culpables de derramamiento de sangre, tumbas en llamas para los herejes, y un páramo donde caen copos de fuego sobre blasfemos, usureros y homosexuales. Sin embargo, muchos de los círculos de Dante no están envueltos en llamas. En el segundo círculo, los lujuriosos son arrastrados por vientos violentos, mientras que en el tercero, los glotones enfrentan agua, nieve y lodo. En el noveno círculo, el más profundo del infierno, Satanás está envuelto en hielo hasta la cintura. Para el diablo, el infierno siempre es un día gélido. Incluso para Milton, más allá de las llanuras de fuego del Averno, existen regiones de hielo, granizo, nieve y viento, a las cuales son llevados los condenados en excursiones forzadas. Este cambio no ofrece ningún alivio, ya que el frío actúa como el fuego. De hecho, la variedad solo agrava las cosas. Además, estas descripciones añaden una dimensión más compleja al sufrimiento de los condenados, mostrando que el infierno no es simplemente un lugar de castigo, sino también de tormento extremo y desolación. El interés del inframundo en la sexualidad es limitado. A pesar de la percepción de que el cristianismo está obsesionado con la conducta sexual de las personas, los actos sexuales no ocupan un lugar prominente entre los comportamientos castigados en el infierno. Es verdad que Brunetto Latini recibe un trato severo en el séptimo círculo por su conducta no natural, pero los pecados de lujuria son tratados en el segundo círculo. El primero es el limbo, un lugar donde residen bebés no bautizados y no cristianos sin pecado, lo que sugiere que son considerados de menor gravedad. Además de la lujuria, hay otros pecados que son castigados con mayor severidad en el inframundo. Por ejemplo, la traición se considera uno de los pecados más graves y aquellos que cometen este acto son condenados al noveno círculo, donde sufren castigos extremadamente crueles. Esto refleja la compleja jerarquía de pecados y castigos en el inframundo, donde el sexo puede ser visto como un pecado, pero no necesariamente el más grave. En el infierno habitan todos los demonios. El pandemonium ha adquirido connotaciones de caos ensordecedor, en realidad es una palabra inventada por Milton para describir la ciudad capital del inframundo, donde Satanás y sus seguidores se congregan en un parlamento infernal. Además, Milton acuñó la expresión "se desató el infierno", que originalmente no se refería al bullicioso caos, sino al momento en que los demonios escapaban y se desataban en el mundo terrenal. Este concepto de pandemonium ofrece una visión intrigante del infierno como un lugar de organización y estructura, donde los demonios se unen en asamblea para planear y ejecutar sus malévolos designios. Además, ilustra cómo las palabras y conceptos inventados por los autores pueden llegar a tener un impacto duradero en el lenguaje y la cultura, dando forma a nuestra comprensión colectiva del inframundo y sus habitantes. Además de Pandemonium, otras obras literarias y artísticas han contribuido a enriquecer nuestra percepción del infierno como un lugar de caos y desesperación.
Por ejemplo, en la obra La Divina Comedia de Dante, el infierno está representado como un laberinto de tormentos y sufrimientos, donde las almas condenadas enfrentan castigos proporcionales a sus pecados. Asimismo, en la pintura renacentista y barroca, artistas como Hieronymus Bosch y Pieter Bruegel el Viejo han ofrecido visiones vívidas y perturbadoras del inframundo y sus horrores. Estas representaciones, junto con la creación de neologismos como pandemonium, han contribuido a dar forma a nuestra comprensión cultural del infierno como un lugar de caos y desesperación eterna. La presencia de los demás es lo que constituye el infierno. El inframundo está repleto de figuras eclesiásticas. Aunque en la obra de Milton no hay nadie aún, es muy probable que albergue a una multitud de papas cuando llegue el momento. Incluso para los devotos católicos, el Vaticano alberga una serie de maldiciones. Dante se encuentra con varios pontífices en el Averno, como Anastasio II, condenado por herejía, y Nicolás III, por haber adquirido su cargo eclesiástico mediante sobornos. El erudito católico Erasmo escribió un diálogo titulado Julio excluido del cielo, donde el Papa Julio II se ve rechazado en las puertas del paraíso debido a sus numerosos pecados. Miguel Ángel, en su fresco El Juicio Final en la Capilla Sistina, representa a personas reales siendo arrastradas al infierno, incluyendo a Biagio de Cesena, el maestro de ceremonias litúrgicas que se opuso a la representación de la desnudez realizada por el artista, mostrándolo con una serpiente devorando sus genitales. El infierno de Dante incluye a muchas personas que él conocía personalmente, no solo a sus enemigos. Su amigo y mentor Brunetto Latini sufre el castigo de la violencia porque su vida sexual transgredió el orden natural. En las profundidades del abismo, 3 individuos reales son devorados eternamente por un Satanás de 3 cabezas, los traidores Casio, Bruto y Judas, este último considerado el peor de todos. Esta representación ofrece una visión de cómo las acciones humanas tienen consecuencias eternas y cómo las personas son responsables de sus propios destinos incluso más allá de la vida terrenal. El infierno exhibe una gran diversidad. La imagen moderna del infierno, tal como se representa en las caricaturas, con sus llamas y trampas para todos, resulta sorprendentemente insípida cuando se compara con las representaciones medievales. Esta visión contemporánea probablemente tenga sus raíces en el legado literario del poeta inglés John Milton, quien en su épica obra El Paraíso Perdido, describe el Averno como un vasto horno, donde las llamas no emiten luz alguna, sino más bien una oscuridad palpable. Milton sitúa este lugar en la época de Adán y Eva, cuando sus habitantes eran todos demonios. En el infierno medieval explorado por Dante y plasmado por Hieronymus Bosch, las penitencias son tan diversas como los propios pecados, cada una adaptada al tipo de pecado cometido por el condenado. En la visión de Dante, los sembradores de discordia son desgarrados en fragmentos, aquellos que se quitaron la vida están destinados a vivir como árboles, los aduladores se ahogan en un río de desechos y los traidores tienen la cabeza devorada por el individuo a quien traicionaron por toda la eternidad. En las pinturas de Bosch, un hombre tiene un arpa incrustada en su carne, mientras que otro está obligado a casarse con un cerdo vestido como monja, y otras personas son defecadas por monstruos en un paisaje de pesadilla. Este infierno no es simplemente una sentencia estática, sino el resultado directo de las malas decisiones tomadas a lo largo de nuestras vidas, un lugar donde cada alma encuentra su destino de acuerdo con sus acciones y elecciones morales. El acceso al inframundo está sellado. La entrada de Dante está marcada por la icónica inscripción, renuncia a la esperanza, todos los que ingresan aquí. Sin embargo, esta frase es solo el epílogo de una inscripción más extensa de 9 líneas, que también proclama que el reino fue forjado por la suprema sabiduría y el primer amor. En El Paraíso Perdido de Milton, se describen 9 entradas, divididas en 3 de bronce, 3 de hierro y 3 de roca diamantina, cada una guardada por el pecado, la muerte y las bestias del Averno. Estas puertas, además de ser barreras físicas, también simbolizan los desafíos espirituales y morales que deben enfrentar los viajeros en su viaje hacia lo desconocido. Asimismo, representan la complejidad del camino hacia la redención y la confrontación con los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Además, en la literatura y el arte, estas puertas del inframundo se han utilizado como poderosos símbolos de los límites entre el mundo terrenal y el reino de los muertos, así como de los obstáculos que deben superarse para alcanzar la iluminación espiritual.
Se observa que el concepto del infierno ha sido moldeado por una variedad de influencias, incluyendo la tradición bíblica, la mitología clásica, la literatura medieval y las interpretaciones teológicas. Además, se evidencia una evolución en la percepción del infierno a lo largo del tiempo, desde las visiones más tempranas de un lugar de castigo eterno y tormento físico, hasta las interpretaciones más contemporáneas que enfatizan la gracia divina, el amor y la redención. Esta evolución refleja cambios en las creencias religiosas y en las concepciones morales de la sociedad, así como en el énfasis puesto en diferentes aspectos de la fe y la espiritualidad. En última instancia, la diversidad de representaciones del infierno subraya la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda de respuestas sobre el significado de la vida, el sufrimiento y la existencia más allá de la muerte.